Abigail Quesada. Hola, mi nombre es Linda. Hola, soy Fernanda Campos. Hola, soy Itzel. La definición oficial de discapacidad intelectual es la de la AIC. Dice así: la discapacidad intelectual es un estado individual que se caracteriza por presentar limitaciones significativas, tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptiva, tal y como se manifiestan en las habilidades adaptivas conceptuales, sociales y prácticas, y por ser originadas antes de los 18 años. Pero esta definición solo se comprende si se tiene en cuenta las premisas que son parte explícita de ella, porque son las que clarifican el contexto en el que surge la definición e indica de qué forma hay que aplicarla. Las limitaciones en el funcionamiento presente deben considerarse en el contexto de ambientes comunitarios ordinarios, típicos de las personas que son iguales en edad y cultura. Una evaluación válida de tener en cuenta la diversidad cultural y lingüística, así como las diferencias en comunicación en aspectos sensoriales, motores y conductuales. Es decir, para que la evaluación tenga sentido, debe contemplar la diversidad y la singularidad de la persona que ha de responder, la cultura y el origen étnico, incluyendo el idioma familiar, a la comunicación no verbal y las costumbres, que puede influir en los resultados de la evaluación, habrán de ser tenidos en cuenta para que la evaluación sea válida. En una persona, las limitaciones coexisten habitualmente con capacidades. Esto significa que la persona con discapacidad intelectual es un ser humano complejo que posee determinados talentos junto con ciertas limitaciones. Como todo el mundo, a menudo hace unas cosas mejor que otras. Algunos tendrán capacidades y competencias con independencia de su capacidad intelectual. Por ejemplo, buenas habilidades sociales o física o especial capacidad adaptiva en determinadas situaciones. Les voy a hablar de qué es el ocio y cómo podemos entenderlo. Entendemos el ocio como una experiencia humana y un fenómeno social que participa de una serie de dimensiones de carácter autotélico y exotélico, posibilitando el desarrollo de procesos de interiorización y actividad querida, libre y satisfactoria, en el marco de los tiempos y espacios en los que se manifiesta. Se entiende también el ocio como un derecho humano fundamental que favorece el desarrollo de las personas y del que nadie debería ser privado por razones de discapacidad, género, orientación sexual, edad, raza, religión, creencia, salud o condición económica. El ejercicio de este derecho, recogido de modo positivo en un repertorio amplio de leyes y normas, debe garantizarse en la práctica. Los principales ámbitos en los que se manifiesta el ocio son la cultura, el turismo, el deporte y la recreación. El fenómeno del ocio se materializa en los planes, proyectos, programas, servicios, productos, actividades, equipamientos, infraestructuras, normas y presupuestos que en los ámbitos reseñados organizan la intervención. Entendemos por dimensiones del ocio cada una de las magnitudes que nos sirven para definir el fenómeno. Cada dimensión es un aspecto de la experiencia humana y del fenómeno social que el ocio configura. Las dimensiones autotélicas del ocio, aquellas vinculadas a la experiencia humana, son las siguientes: la creativa, la lúdica, festiva, ecológica y solidaria. Existen otras dimensiones que, más que vinculadas a su carácter de fenómeno social, completan su comprensión, por ejemplo, productiva, consultiva, preventiva, terapéutica, alienante, ausente y nociva. Los beneficios del ocio son efectos de un cambio positivo producidos en una persona que llega a vivenciar experiencias gratificantes por medio del ocio. El propio individuo identifica y experimenta los beneficios, pero también tienen repercusión en su entorno social. Se puede hablar, por lo tanto, de beneficios de carácter físico, psicológico, emocional, cognitivo y conductual, también social.
Todos ellos son de gran importancia para el desarrollo humano. En el caso de las personas con discapacidad, los beneficios se convierten en factores que posibilitan y potencian la plena inclusión. Un entorno inclusivo de ocio es aquel en el que las personas con o sin discapacidad puedan interactuar. Para lograr esto, se debe producir un cambio sistemático del mismo, tanto en las estructuras como en los procesos. Las necesidades de todo ciudadano son de la misma importancia. Las políticas deben asegurar el acceso de las personas con discapacidad a todos los equipamientos, servicios y programas de ocio de la comunidad. En la gestión de los proyectos de ocio, el fomento de la equipación de oportunidades y la participación son elementos necesarios en la puesta en práctica de la filosofía de la inclusión. La práctica de ocio como experiencia va más allá de la mera diversión, se transforma en algo accesible solo para el que lo está preparando para su disfrute. De ahí la importancia de que en este aspecto adquiramos la educación del ocio y sobre todo la importancia de preparar nuestros espacios y actividades para toda la comunidad, ya sea personas con o sin discapacidad. Bye. No todo tipo de ocio puede ser beneficioso entre sí. Por el contrario, los jóvenes y adolescentes podrían estar utilizando de forma inadecuada su tiempo de ocio. Es importante la planificación de las actividades de ocio de los adolescentes y jóvenes. El ocio improvisado y casual requiere pocas habilidades y conocimientos. Por el contrario, un ocio planificado y organizado exige esfuerzo, constancia y sentido de pertenencia de grupo. Por ejemplo, cuando se realizan las prácticas de un deporte, voluntariado o un hobby. Los documentos básicos de un servicio de ocio. El servicio debe dotarse de un ideario que especifique los principios filosóficos y básicos que van a estar presentes en las distintas actuaciones. En él se especificarán las señas de identidad, así como los objetivos y valores que van a presidir el trabajo del servicio y se darán a conocer tanto a nivel interno como externo. Deben tener normas que regulen su funcionamiento y organización. Deben de afectar a todas las personas que participan en él, tanto directa como indirectamente, monitores, participantes y familias, etc. La legislación para la no discriminación está basada asimismo en el establecimiento de estándares y de instrumentos legales para que las personas con discapacidad puedan exigir el cumplimiento de la ley. Las áreas que puede abarcar esta legislación son muchas, como acceso a medios de transporte públicos, centros comerciales, restaurantes, bares, cines, teatros, salas de concierto, terminales telefónicas, etc. Por ejemplo, de nada sirve que una ley impida la construcción de edificios nuevos que no sean accesibles para personas con discapacidad si ninguna norma establece cuáles son los requisitos que un edificio debe cumplir para ser considerado accesible. La experiencia de hoteles también entra aquí, que se autodefinen como accesibles, pero luego no lo son. Es otro ejemplo de por qué los estándares son importantes. Ya que sabemos que una buena ley solo lo es si se cumple. Por último, consideramos que las personas con discapacidad han de ser asesoras en materia de accesibilidad e inclusión, pero esta deberá ser asumida por la propia gestión del equipamiento dentro de sus planes, herramientas de planificación y programación de la oferta. La razón de esto será efectiva si sirve para que las asociaciones, los profesionales y las propias personas con discapacidad seamos personas informadas y tengamos conocimiento de nuestros deberes y derechos para así actuar en consecuencia.